Hola, este video es para explicar los conceptos teóricos y prácticos del trabajo práctico 9, reactivo limitante y reactivo en exceso. Para poder comprender el concepto de reactivo limitante y reactivo en exceso, primero debemos indagar sobre la proporción estequiométrica. ¿Qué es la proporción estequiométrica? La proporción estequiométrica es la relación entre la cantidad de reactivos que se deben combinar para formar cierta cantidad de productos. ¿Cómo sé yo cuál es la proporción estequiométrica de una reacción? Lo que tenemos que analizar de una reacción es la ecuación química balanceada. Como verán en el ejemplo, está la ecuación química balanceada de la formación de amoníaco. En esta ecuación química balanceada me indica que si yo combino 1 mol de nitrógeno molecular con 3 moles de hidrógeno molecular, se van a formar 2 moles de amoníaco. Esa es la proporción estequiométrica, la relación entre las cantidades que yo voy a necesitar combinar de cada sustancia para formar una determinada cantidad de producto. Esa relación estequiométrica se mantiene igual para todo tipo de valores. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo 5 moles, en vez de tener 1, tengo 5 moles de nitrógeno, siempre voy a necesitar el triple de hidrógeno. Por lo tanto, voy a necesitar 15 moles. Si yo tengo 7 moles de nitrógeno, voy a necesitar 21 moles de hidrógeno. Siempre va a ser el triple. ¿Por qué es el triple? Porque la relación en particular de esta ecuación es 1 mol de una sustancia necesita 3 moles de otra. Siempre la relación va a ser la misma. Estas relaciones dependen de la ecuación química y dependen de los coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, nunca se va a mantener igual la relación si la reacción química cambia. ¿Sí? Es propia de cada reacción. Ahora, ¿cómo voy a saber yo si en un problema los datos que me dan están o no en proporción química? Lo primero que tenemos que analizar en un problema cualquiera, genérico como el ejemplo que se menciona en el apunte, se tiene una reacción donde se combinan 12 moles de A con 20 moles de B. Son otra relación, ¿sí? Son otros moles, no son los moles de la ecuación química. Yo quiero saber si esos moles están en proporción estequiométrica. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es una división con cada uno de los reactivos y ver el valor que me da esa división. ¿Qué valores tengo que dividir? ¿Qué números tengo que dividir? Siempre voy a dividir los moles de una sustancia, en este caso los 12 moles de A, que me da como dato el problema, dividido el coeficiente estequiométrico de esa misma sustancia, en este caso de A. Como el problema me dice que yo tengo 12 moles de A, lo voy a dividir por el 3, que es el coeficiente estequiométrico de la sustancia A. Esa división me da un valor de 4. Para poder compararlo, tengo que hacer lo mismo, pero con la sustancia B. El problema me da 20 moles de B y el coeficiente estequiométrico es 5. Acuérdense que el coeficiente estequiométrico es el número delante de la ecuación química, de la sustancia en la ecuación química. Los 20 moles de B lo vamos a dividir por 5. Esa división me da 4. Cuando yo hago esas dos cuentas y los valores que se obtienen son los mismos, se dice que los datos del problema están en proporción estequiométrica. Siempre esta operación la tenemos que realizar utilizando los moles. Ahora, ¿qué ocurre o qué pasaría si en vez de darme los moles, un problema me da la masa? ¿Yo puedo utilizar la masa para calcular la proporción estequiométrica? No. Siempre se tiene que usar los moles. Entonces, ¿cómo saco los moles si yo tengo la masa? Para poder calcular los moles, se tiene que usar la fórmula química de la sustancia que es reactivo. En este caso, en el ejemplo que puse en el apunte, nitrógeno 2. Ahora, ¿qué hacemos con el nitrógeno 2? Tengo que calcular la masa según la tabla de esa fórmula química. Entonces buscamos la masa del nitrógeno en la tabla periódica, que es 14 gramos, y esos 14 gramos los multiplicamos por 2. ¿Por qué los multiplico por 2?
porque el nitrógeno, la fórmula química es nitrógeno 2, significa que hay 2 átomos de nitrógeno, por lo tanto lo multiplicamos por 2. La masa de ese compuesto me da 28 gramos. Ahora, yo tengo los 140 gramos por un lado, que es el dato que me da el problema, y por otro lado tengo los 28 gramos, que es lo que yo calculé con la tabla. ¿Qué hacemos con esos dos números? Siempre el dato se divide por la masa de calcular de la tabla y es así como yo conozco los moles. Una vez que conozco los moles, recién ahí puedo hacer el cálculo que expliqué recién para saber si están o no en proporción estequiométrica. Entonces, ¿cuándo calculo la proporción estequiométrica directamente? Cuando los datos que me da el problema están en moles. ¿Qué pasa si no están en moles? Primero los tengo que pasar a moles, convertirlos en moles. Usando la fórmula química y la tabla periódica, puedo calcular la masa según la tabla y hacemos la división y calculo los moles. Ahora, una vez que nosotros sabemos lo que es la proporción estequiométrica y sabemos cómo comprobarlo, surge la situación de que ¿qué ocurriría si las sustancias no están en proporción estequiométrica? De ahí surge el concepto de reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Qué pasa si las sustancias no están en proporción estequiométrica? Los datos que me da el problema no están en proporción estequiométrica. Va a producirse en la reacción que un reactivo se consuma antes que el otro. Ese reactivo que se consume antes que el otro, que es el que está en menor proporción, es el reactivo limitante. El reactivo que está en mayor proporción es el reactivo en exceso. Entonces, el reactivo limitante y el reactivo en exceso surge en una reacción cuando los datos, o en un problema cuando los datos no se encuentran en proporción estequiométrica. Acuérdense, el reactivo que se encuentra en menor proporción es el limitante y el reactivo que se encuentra en mayor proporción es el reactivo en exceso, limitante, exceso. Lo abreviamos con la letra RL, reactivo limitante, y RE, reactivo en exceso. ¿Cómo puedo identificar si un reactivo es limitante o en exceso? Primero lo que tenemos que saber es si está en proporción estequiométrica. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos los moles, que me da el problema de cada uno de los reactivos. Los moles, fíjense que acá está resumido en el cuadro, esos son los moles que me da como dato. Acá son los moles de los coeficientes estequiométricos, es decir, los números que están adelante de la ecuación, balanceada, y dividimos los datos dividido el coeficiente estequiométrico. Cuando yo hago la división, compruebo que en este caso los dos valores no me dan iguales. Entonces yo ahí compruebo de que los reactivos no se encuentran en proporción estequiométrica. Por lo tanto, un reactivo va a ser limitante y otro reactivo va a ser exceso. ¿Cuál es el limitante? Dijimos que el limitante es el que está en menor proporción. Por lo tanto, el reactivo limitante es el número que yo, al hacer la división, alcanzo el menor valor. En este caso, fíjense que en el cuadro hay dos cuentas, una es 0,31 el resultado, la otra es 0,6. 0,31 es el menor valor, es la menor proporción y por lo tanto va a ser el reactivo limitante. Nosotros tenemos que pensar una reacción química como una combinación. Muchas veces se utiliza el ejemplo de armar un sándwich de paleta y queso. Entonces yo tengo 2 fetas de paleta, 3 fetas de queso. ¿Cuántos sándwiches me puedo armar si quiero usar una feta en cada uno? En este caso, voy a poder armar 2 sándwiches y me va a sobrar una feta de un fiambre. Ese fiambre es el exceso. Eso es lo que te quedó, lo que no se pudo combinar. Es lo mismo lo que pasa en las reacciones químicas. Hay un reactivo que no se puede combinar y queda en exceso, es decir, que queda sobrando.